pozo profundo, vendido y solo. Su corazón joven sintió gran dolor, mas una presencia fiel y amorosa iba en la caravana llena de terror. Fiel es el Señor, su amor no fallará. Aún en la prisión su gracia allí estará. Lo que el hombre para mal hizo, Él lo cambiará. Al final, Dios lo encaminará bien. En casa extranjera sirvió con honor, tentado y acusado, perdió su favor. De sirviente a esclavo, con grilletes puestos, mas hasta el calabozo llegaron sus gestos. Oh, fiel es el Señor, fiel es el Señor, no fallará. Oh, aún en la prisión su gracia allí estará. El copero fueron su quebranto, mas llegó el momento. El rey tuvo un sueño y el siervo fiel surgió con divino enseño. De la cisterna al palacio, del llanto al lugar real, cada paso dirigido por la mano celestial. Hermanos que lo odiaron, asombro el plan de redención sin igual. Fiel es el Señor, fiel es el Señor, no fallará. Aún en la prisión su gracia estará. Para mal hizo, Él lo cambiará. Al final Dios lo encaminará bien. Oh, fiel es el Señor, su amor no fallará. Aún en la prisión su gracia no la estará. Lo que el hombre para mal hizo, Él lo cambiará. Él lo cambiará. Dios lo encaminará bien. Al final todo lo encaminará bien. Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de antemano porque sabemos que tu palabra no regresará vacía, sino hará la obra para la cual te la vas a enviar. Prepara nuestros corazones para recibirla, atesorarla y sobre todas las cosas ponerla en práctica para beneficio nuestro, pero especialmente para tu gloria. Que en todo, Señor, seas tú exaltado. Ayúdanos a ver tus propósitos en nuestras vidas y poder nosotros estar encaminados conforme a tu plan divino, que es conformarnos a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Así que tenemos acá un gran pasaje que, como les digo, muchas veces se malinterpreta porque nos quedamos en una posición mediana, decimos, bueno, todas las cosas ayudan para bien y pensamos que eso es fantástico y creo que sí, lo es, pero no es para todo el mundo esa promesa, usted lo sabe. La promesa es, como sigue diciendo la palabra, es para los que aman a Dios. Y no es que Dios no nos ame, Dios ama a todo el mundo, es cierto, pero para los que somos sus hijos hay una bendición especial, y es que porque amamos a Dios, como dice Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero, y al amarle a Él entonces nos damos cuenta de que todo lo que ocurre en nuestras vidas no hay ninguna casualidad. Una vez que entramos en el camino del Espíritu Santo,
Ya todo lo que, el camino de Dios, más bien, todo lo que ocurre en nuestras vidas es orquestado por el Espíritu Santo para llevarnos a conformarnos a esa imagen gloriosa de su Hijo Cristo Jesús. Así que todas las cosas que veamos ahora, después que estamos en Cristo, como bien dice Pablo, todas las cosas son nuevas, lo viejo pasó. Lo nuevo ahora es que es una gran aventura. Que ya no vemos las cosas como buenas, malas, regulares, horribles, feas. No, todas las cosas son buenas. Porque ahora Dios está usando todas las cosas, nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras dudas, nuestras incertidumbres. Cualquiera que sea la circunstancia, usted no lo vea como algo malo, negativo, ni feo, ni incompleto. No, todo lo que viene a tu vida ahora y a la mía es nuevo. Y como que es nuevo y es de parte de Dios, es extraordinariamente beneficioso para nuestras vidas y está usándolo Dios para conformarnos a esa imagen gloriosa que es Cristo Jesús. Así que si mantenemos en mente que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, si mantenemos en mente el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas, que es la conformidad, conformarnos a la imagen de Cristo, si ponemos en mente de que nosotros estamos listos para ser parte del proceso divino de Dios, entonces claramente nos damos cuenta de que todo obra para bien. Y no solamente eso, sino que tiene un plan, un propósito especial y tiene algo extraordinario que Dios quiere hacer con nosotros, y es sencillamente glorificar su nombre en nosotros y a través de nosotros. Por tanto, hermanos, vemos ese gran pasaje que dice acá en la Escritura, Romanos 8, 28, 29, ¿verdad? Pero vamos a verlo a la luz del Antiguo Testamento. Por eso que el libro de Génesis, Dios destina una gran parte a la vida de José, y lo hace acá mirando nosotros de los capítulos 39 hasta el 50. Es una gran historia, una historia muy bella, llena de lecciones extraordinarias para ti y para mí, que hacemos bien en prestar atención para ver a José yendo desde el pozo, allí donde odiaron los hermanos, y lo odiaron y lo vendieron y lo traicionaron, y cómo fue. Lo que queremos ver acá, dos cosas importantes, es que Dios es fiel. Y Dios es fiel y bondadoso para con los suyos, para los que le aman. Y es por eso que todas las cosas obran para bien. Lo que quiero ver entonces, además de eso, la respuesta tuya y mía ante esa fidelidad grandiosa de Dios. La fidelidad y la bondad de Dios nos debe animar a nosotros a lo mismo, a la fidelidad para con Dios. Por eso es que un gran personaje de la Biblia es José, a diferencia, y también Daniel, pero a diferencia de por ejemplo, personas como David o Salomón o Sansón, personas que fueron grandiosos hombres de Dios, pero con grandes fallos también, con grandes debilidades también, que se parecen más a cada uno de nosotros, claro está, pero tenemos que buscar ejemplos mayores para ir buscando estimularnos nosotros a seguir a personas de más calibre, como la vida de José, una gran fidelidad, una gran semejanza prácticamente a la vida de Jesús. Casi todos los eventos que ocurrieron en la vida de Jesús ocurrieron también en la vida de José, siendo hombre, ¿verdad? Y entonces pues también vemos a un Daniel extremadamente bendecido y utilizado por Dios y fiel en muchos reinos diferentes que le tocó vivir, 4 reinos para ser específico. Así que sí se puede. En la vida cristiana podemos decir, bueno, es que no, somos débiles, estamos en la carne, todo eso es correcto, está en la Biblia, pero se puede. Si vemos nosotros la mirada, la ponemos entonces en personajes como este, como José y como Daniel, personas que fueron fieles a Dios. Y eso es lo que queremos mostrar, que este año sea un año donde crezcamos en ese aspecto de santidad y de fidelidad, porque Dios se lo merece. Realmente así decía Pedro, ¿verdad? Tomando el pasaje del Antiguo Testamento, ser santo porque yo soy santo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Dios es santo, pero yo no puedo llegar a esa altura hasta que no estemos allá en la presencia de Dios. Pero estamos encaminados a eso, estamos buscando diariamente acercarnos más a Dios, que Dios nos procese y nos siga usando, y vemos acá los grandes ejemplos como este de José. Así que miramos en la vida, vamos a ver la vida de José, algunos aspectos importantes, abuelo de pájaro, porque realmente, como les digo, son muchos capítulos y muchas enseñanzas, y usted lo hemos visto también en la escuela dominical, así que vamos a ir viendo algunos pasos importantes. Así que muchas veces la gente, por eso es que se pone no están de acuerdo o se van buscando las promesas a medias en cuanto a que leen la palabra de Dios, pero entonces se quedan con la parte que más les interesa, que más les guste, y toman, por ejemplo, esta promesa acá donde vemos que, en Génesis 39:2,
vemos que dice, mas Jehová fue con José y fue varón prosperado. Y hasta ahí nos gustaría mucho esa gran promesa. Por eso hablamos de hoy en día de prosperidad, por eso hablamos de grupos que las personas buscan nada más que, si Dios está conmigo, pues vamos a ser prosperados, Dios obra todo para bien y todo es bueno para nosotros. Y vemos toda la parte, sí, no está mal, es cierto que Dios prospera, pero ciertamente hay que ver todo el contexto y vemos cómo Dios usa todas las cosas para bien. Y entonces vemos a José, que aquí en la casa de Egipto, pues allá de Faraón, pues también fue prosperado, porque la idea está que el Señor estaba con José. Y entonces estamos en Cristo, Dios está con nosotros, estamos de acuerdo que todo obra para bien. Y, lo importante que usted lleve en cuenta es la presencia de Dios. Así que Dios está presente en la vida de cada una de las personas que le amamos con todo nuestro corazón y le queremos servir y queremos andar con Él. Así que la presencia de Dios no se mide, hermano. Cuando vemos la prosperidad, vemos que Dios lo prosperó, es cierto, pero es porque estaba Dios con Él, la presencia de Dios. Entonces queremos muchas veces malinterpretar este asunto y decimos, bueno, la presencia de Dios, y yo te digo, la presencia de Dios no se mide por las circunstancias externas. A veces pensamos que si le va bien, pues es un favor de Dios. Si está prosperando, Dios está con él. Si le va mal, pues, esa desgracia sencillamente porque no te ha ido bien, porque tú estás haciendo las cosas mal, porque tú no estás agradando a Dios. Y es una teología que se expresa, o la expresaba muchas veces de forma errónea, y lo miramos, por ejemplo, en la vida ahí de Job, un hombre, como dice la Biblia, que era un hombre íntegro, no había un hombre varón perfecto como Job en aquel entonces. Sin embargo, sus amigos vienen a ver a Job en medio de su necesidad, en medio de su tragedia. Y Elifaz, por ejemplo, decía, no, porque Dios siempre ha prosperado a los que están bien con él, pero cuando están mal, pues Dios castiga. Así que algo está mal contigo, Job, tienes que buscarte, tienes que examinarte por qué está mal, qué está mal contigo para que te venga todo este mal encima tuyo. Así que pensamos que la prosperidad es favor de Dios, y cuando estamos en la calamidad, pues es que Dios nos abandona, que Dios no está en el asunto. Y eso es completamente erróneo. La presencia de Dios es lo más importante, aún cuando como decimos allá cuando estaban en los hebreos, decía, pasaban por el medio, estaban por el fuego, pues Dios estaba con ellos. No importa que haya fuego, que haya prueba, pero Dios está contigo, esa es la bendición. No importa que pases por el río, Dios dice, no te vas a negar, yo estoy contigo. Si pasas por las aguas, no te vas a ahogar, no te quemarás en el fuego, no te vas a negar en el agua. ¿Por qué? Porque estoy contigo. Entonces lo que el salmista entendió, decía, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no va a tener temor. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces es importante que la presencia de Dios sea algo que usted y yo aprendamos a tener conciencia de ella constantemente en este nuevo año. Porque cuando tú practicas la presencia de Dios, te das cuenta, primeramente, que te da consuelo, te da placer saber que Dios está en el asunto, que Dios está contigo, que su mano te sostiene. Al mismo tiempo te produce temor de Dios, saber que si hace algo malo, está haciendo la presencia de Dios, que Dios está ahí, que todo está desnudo delante de la presencia de Dios, que tenemos que dar cuenta a Dios. Así que, por tanto, es importante que nosotros practiquemos la presencia de Dios para que nos estimule y para que nos produzca temor en nuestras vidas para hacer las cosas correctamente delante de Él. Segundo, su fidelidad para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros, aun cuando el camino sea doloroso. Así que Dios siempre sigue siendo fiel, no importa en qué condiciones estemos en alta, estemos en baja, en lo que sea que estemos pasando, aunque el camino sea escabroso, sea doloroso, sea difícil, reconocer siempre que Dios está en el asunto. Dios jamás, como dice en Salmo 121, no se duerme, no se adormecerá ni dormirá. El que guarde Israel tampoco lo hace contigo. Sus ojos atalayas a través de toda la tierra, sus ojos están mirándote constantemente, están siempre contigo. Y también reconocer ahí en Romanos 2:4 que dice, no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad, su bondad, su fidelidad busca llevarte al arrepentimiento. Lo que Dios quiere con esa bondad que tiene contigo, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios, dice Jeremías, ¿por qué Dios no nos ha arrebatado todavía? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Si Dios no te ha arrebatado, porque Dios tiene planes contigo, porque tiene cosas contigo. Yo siempre hablo a las personas acerca de eso. Mira, ¿por qué estás aquí todavía? Aunque tú andas huyendo y corriendo y no le estás sirviendo a Dios, Dios te da un día más. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero la bondad de Dios es para producir en ti arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas antes de irte de este mundo, porque realmente el plan de Dios es llevarte al cielo. No es dejarte ir al infierno y dejarte arrebatar por el enemigo y que pierdas tu vida presente y tu vida eterna lejos de Dios. No, Dios quiere compartir con Él, que compartas con Él la eternidad. Por tanto, es importante que reconozcamos que si Dios ha sido bueno, que si Dios está contigo, si Dios te está proveyendo de su benignidad,
es para llevarnos a un arrepentimiento, para acercarnos a Dios, para que cambiemos de mente, cambiemos nuestro corazón, cambiemos nuestra disposición y nos volvamos de nuestros malos caminos y vengamos a Dios, que es grande y es amplio en perdonar y quiere limpiarnos todo pecado, toda maldad. ¿No es cierto? Ese es el plan de Dios con su presencia en nuestras vidas y la vida. Por eso que decía que Dios prosperó a José porque Dios estaba con él. En todo lo que José hacía, prosperaba porque Dios estaba con él. Su presencia nos impulsa. Como mismo Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún sitio, porque sabía que era importante la presencia de Dios en su vida. Por tanto, la misma historia es para nosotros. Nosotros tenemos que entender que lo más importante es que tener una conciencia clara de que Dios está presente en todo cuanto emprendamos, en todo cuanto hacemos. Así miramos la vida de José, por ejemplo, acá, desde que Dios estaba con él, de que era un jovencito, Dios le muestra a José un gran sueño. Si primero vino la visión de Dios en presencia de sus hermanos y también en presencia de sus padres. Recuerda que vino el primer sueño donde veía ahí aquellas 11 espigas que se doblegaban ante él, se postraban delante de él. Y luego vino la luna, las estrellas y las 11 espigas también. Así que hablaba entonces no solamente que sus hermanos tendrían que venir a adorarle, sino también sus padres. Se estaba hablando de Jacob y su esposa. Entonces, como que se provocó esto. Entonces, en lugar de decir, wow, Dios está obrando, Dios está hablando, Dios está diciendo, vamos a ver qué quiere decir Dios con nosotros. No, surgió entonces en la vida de estos hermanos la envidia, el celo, y ya saben los planes que se fueron llevando a cabo para salirse de su hermano soñador, hasta que vino aquel día al campo y venían a ver a los hermanos y lo hicieron aquel complot y hicieron algo en contra de José y rasgaron su vestido, lo engañaron al padre diciendo que lo había tomado una presa, algún animal salvaje, lo había devorado, y ellos por su parte lo que hicieron fue tirarlo en un pozo. Y gracias a Dios, ahí estaba Dios con él, aún en medio del pozo. Quiere decir que el pozo estaba vacío, hermano. Era una cisterna, pero estaba sin agua. De haber estado llena de agua, esa cisterna quizás se hubiera ahogado dentro de ese pozo. Pero la providencia de Dios, vemos acá la presencia de Dios, la providencia de Dios, la mano de Dios, el favor de Dios, permitió primero que uno de sus hermanos intercediera por él, en el sentido de que, mira, no matemos al hermano, vamos a tirarlo en el pozo y más tarde veremos qué hacemos con él. Y entonces, pues, ahí vino la providencia de Dios, el pozo seco, el hermano interviniendo, y luego, pues, entonces, la otra providencia, viene este grupo de ismaelitas que iban rumbo a Egipto, y ahí surge el plan de coger y venderlo en lugar de matarlo, y entonces ahí vemos que Dios estaba con José, aún en el pozo, aún en la traición de sus hermanos. La promesa en el pozo, fue vendido como esclavo, luego la prueba de fuego, la envidia, la traición, que en estos eventos se parece mucho también a Cristo, ¿verdad? En el sentido que fue traicionado y que fue vendido, en el caso de José por 20 monedas de plata, en el caso de Jesús por 30 piezas de plata, ¿ok? Pero vemos más o menos el paralelismo en la vida de José, la traición por parte de el abandono por parte de todos sus discípulos, excepto Juan ahí, y también la traición de parte de Pedro y ser vendido por parte de Judas en el sentido de nuestro Señor Jesucristo. La prueba de fuego fue por eso, ¿verdad? La traición y la venta por sus propios hermanos. El hoyo, profundo el hoyo, pero sin agua, lo más grande que podemos ver acá en cuanto a la presencia, providencia de Dios. Al mismo tiempo, hermano, el hoyo más profundo no fue el pozo, sino fue el sentimiento de abandono, ser tirado ahí en aquel pozo abandonado por sus hermanos cuando propia sangre lo está tirando fuera de su comunión con sus hermanos. Se dan cuenta, ahí estaba el dolor que comenzó a sentir José, pero Dios estaba con él. La presencia invisible es que aunque la caravana iba a Egipto, Dios también iba con José, porque su presencia era invisible para las personas que iban con él, pero José sabía y entendía que Dios iba con él, aún en esa caravana. Así que muchas veces tu vida y la mía puede ser dolorosa, puede ser un camino escabroso, puede ser difícil, pero el primer paso hacia el palacio fue una ruta de esclavitud. Así que no fue fácil. La gente cree que toda la vida es color de rosa, cree que cristiana es color de rosa, que todo va a ir bien. No porque vea a las personas pasando trabajo, no porque vea a las personas pasando dificultades, no, todo le va mal y es porque están en pecado, es porque no está en contra de Dios, es porque no está haciendo las cosas como Dios quiere. No siempre es así. Mira la vida de Job, mira la vida de José.
cómo permitía cosas malas. Mira la vida de Pablo, cuántas cosas sufrió Pablo, cuántas persecuciones, cuántos desvelos, cuántas, azotes, cuántas veces en las cárceles. Todo lo que José pasó, Pablo pasó, lo que José pasó y lo que muchos de nosotros pasamos todos los días, y sin embargo no quiere decir que Dios está abandonado. Dios sigue siendo fiel. Y que te tiene que tener en mente dos cosas: Dios es bueno, Dios es fiel. Y tercero, Dios siempre está presente. Amén. Si hacemos eso, hermano, nuestra vida va a ser diferente. El primer paso hacia el palacio, hacia la bendición, fue una ruta de esclavitud. No se ha terminado todo. Ahí pudiera decir uno, ya, esto es todo lo que tenemos, me han abandonado, me han botado, me han despreciado. Sin embargo, estaba Dios todavía obrando su perfecta voluntad en la vida de José. Así que la fidelidad de Dios, la fidelidad en la casa extranjera, que es lo que hizo ya José cuando llega, que es vendido ya en la casa de Potifar. Y entonces, ¿qué pasa ahora? La fidelidad, vemos la fidelidad de José en la casa extranjera. Él fue fiel, hizo lo que tenía que hacer, mostró que todo lo que había ahí prosperaba, producto de que Dios estaba con él. No faltaría entonces la mano, las garras sucias de Satanás. Vino la tentación, vino la injusticia. Vemos todo el capítulo 39 de Génesis, ¿verdad? La prosperidad en lo pequeño, es decir, que Jehová estaba con José y lo puso sobre todo lo que tenía en casa de Potifar. Pero ¿qué pasó? Que su fidelidad transformó un lugar de servidumbre en un espacio de bendición. Y piensa usted, a veces piensa y dice, bueno, estoy en un lugar que no quisiera estar, estoy en un lugar pequeño, un trabajo que no es lo que me gustaría hacer. Pero no importa, Dios puede usar ese lugar donde tú estás, aunque sea pequeño, aunque sea un lugar de servidumbre, en un espacio de bendición, porque cuando Dios está en el asunto, las cosas son diferentes. Dios te hace prosperar aún en lugares, aún en tu momentos pequeños, si tú realmente eres fiel al Señor. Porque es importante cómo se vio la vida de José acá. Dice Génesis 39:5, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Mire qué tanta prosperidad le dio a José en la casa de Potifar. Lo puso sobre todos sus bienes. Y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Qué gran magnitud, qué gran bendición se propagó a partir de la vida de José por su fidelidad. Soy siervo, soy esclavo, estoy lejos de mi familia, pero eso no quita para que yo siga sirviendo a Dios, para que yo siga siendo fiel a Dios, para que yo siga siendo una persona obediente a mi Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Le prosperó a José, prosperó la casa donde estaba José, y la bendición llegó, como dice acá, hasta el campo de la casa de este hombre. Que dice Deuteronomio 28, que Dios te hace prosperar y te será tu entrada, tu salida, tu canasta de amasar, todo será bendecido cuando tú haces las cosas conforme a lo que Dios te pide de ti. Vean la bendición. Así que es importante, la presencia de Dios se extiende aún a las personas que no son creyentes, los que están alrededor tuyo, en el lugar donde tú estás, te hace prosperar porque Dios está contigo. Si tu fidelidad es manifiesta aún en los lugares de servicio, aún en los lugares pequeños, aún en los lugares que tú creas que no son extraordinarios, que no es lo que tú quisieras estar haciendo, pero aún así Dios se glorifica. Amén. Es importante que Dios reconozcamos eso, porque ahí es que vamos a ir viendo la mano poderosa de Dios y cómo Dios va llevando de paso en paso, de victoria en victoria, hasta lograr lo que quiere hacer contigo y conmigo, a llevarlo al lugar donde Él quiere llevarnos. Vamos a ir paso a paso. Así que vamos a tener que pasar por dificultades. Es cierto que la integridad fue probada. ¿Okay? Ahora cuando estaba aquí y vino la bendición, la prosperidad estaba... hay que tener cuidado porque no solamente tú vas a ser, ¿cómo te digo?, probado cuando tú tienes escasez. Vas a ser probado cuando estás en la bendición, cuando estás en la prosperidad, cuando estás en todos los eventos de la vida, tú vas a ser probado. El enemigo no descansa, no se detiene. Y al ver a este José prosperar acá y ver a este hombre prosperando y todas las cosas, el Potifar y todo lo que tenía, como quiera, vino entonces ahora la garra sucia del chamuco a querer poner en integridad, probar la integridad, no solamente la fidelidad, vio que era fiel, ahora quiero ver si eres íntegro, porque se requiere de ti, de mí, como siervos del Señor, no solamente que seamos siervos fieles, sino que seamos siervos íntegros.
Y la integridad es importante porque hace que seamos una sola pieza, que seamos del Señor, que no tengamos contaminación con las cosas del mundo, que seamos diferentes a la gente del mundo, que seamos apartados para Dios. Eso es lo que en parte sería el concepto de santificación. Estamos santificados, estamos separados para los asuntos de Dios. Es decir, que somos íntegros, estamos de una sola pieza, somos de un solo camino, de un solo corazón, de una sola virtud, de un solo entendimiento, pertenecemos a un solo dueño, que es a Dios. Por tanto, la integridad va a ser probada. Y este José fue probado allí en medio de toda la bendición que tenía, de toda la prosperidad que tenía, aún siendo siervo, siendo esclavo, pero estaba a cargo de todo, era el dueño, era el mayordomo de toda la casa de Potifar. Tenía todo en su mano. Por eso que cuando viene este momento de la tentación de parte de la esposa de Potifar, él le dice claramente, pues si es que yo estoy puesto a cargo de todo, aquí se me ha dado todo, yo tengo la capacidad de ser dueño de todo, la única cosa que se me ha prohibido a mí es usted, la esposa de Potifar. Primeramente reconoce eso y segundo, más que todo, dice, pero yo pertenezco a mi Dios y yo no haré tal gran mal, tal pecado tan grande de pecar contra mi Dios. Así que la integridad fue probada, pero pasó la prueba. Y al pasar la prueba, como dice Santiago, que cuando se pase la prueba, alcanzará la corona de vida. Dios le da vida, te sigue bendiciendo si tú pasas la prueba. Si tú fallas, entonces el camino es muerte. Y aunque pareciera que había vencido Satanás, porque aquí lo que viene después de este problema que se le provoca ahí en la mentira, en la injusticia y lo que pasó con este hombre, ocurre entonces que termina en la cárcel. Termina en la cárcel entonces, ¿qué estamos hablando? De que hubo una injusticia contra José. Sin embargo, él se mantuvo firme. Es preferible ir a la cárcel haciendo el bien, como dice Pedro. Preferimos como cristianos nosotros sencillamente sufrir como creyentes haciendo el bien, que no como malhechores haciendo lo malo. Así que dijo claramente, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fue cierto, lo hizo correctamente, se portó bien, su integridad pasó la prueba, entonces recibió la corona de vida. Y aunque pareciera, como le digo, que está perdiendo, porque ahora aparece ahora en la cárcel, en un calabozo, sin embargo, dice, de la casa va al calabozo. La recompensa de su integridad fue la prisión. Wow, diría, qué interesante. Yo pienso que va a ser bendecido, voy a ponerme ahora más por encima porque fui íntegro. No, aparentemente hay un setback, hay un momento difícil en la vida de José, hay como un retraso en la vida de José y viene a parar ahora en la prisión. Y así que a veces al hacer lo correcto nos lleva a un lugar más oscuro todavía, pero Dios estaba allí también. Es la bendición, hermano. No importa donde tú estés, lo importante es que Dios esté contigo. Dice la palabra acá en Génesis 39, 21. Jehová estaba con José. ¿Y qué más? Y lo hizo prosperar, hermano, e incluso en la cárcel lo hizo prosperar. Iba con José en la caravana, estuvo con José, le dio favor delante de Potifar, lo puso sobre todos sus bienes en la casa de Potifar. Todo fue bendecido, fue prosperado en la vida de José, en la vida de Potifar, en las cosas que tenía Potifar en sus bienes. Pero por causa de la tentación, la dificultad y su prueba de integridad, por injusticia va a parar en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y lo hizo prosperar aún allí en la cárcel. Así que usted no tenga temor ni tenga miedo de lo que venga a su vida por causa de la integridad, porque Dios premia la integridad. Dios no te abandona, Dios sigue contigo en medio de la dificultad. Así que la paciencia en el calabozo. ¿Qué pasó ahora? No solamente está en el calabozo injustamente, no solamente está en un lugar que no quería estar, un lugar más oscuro, pero como quiera, ahí también logró ser puesto como cabeza y no como cola. Se quedó como dueño de la cárcel, en el sentido que él estaba a cargo de todos los presos, porque Dios estaba con él, lo prosperaba. Pero que vino la paciencia, la prueba ahora de paciencia, porque viene el olvido. El don que tenía José de interpretar el sueño, aún allí en la cárcel, aún en la oscuridad, también perduraba todavía en su vida, porque Dios estaba con él. Su capacidad de interpretar el sueño no desapareció porque estuviera en prisión. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con Dios, no importa qué. Y ahí se le da la oportunidad entonces ahora de estar juntamente con el panadero y con el copero del rey. Y ambos tienen sueños y él interpreta el sueño cada uno de ellos, uno favorable, uno negativo.
Al copero le dice que va a regresar a su servicio, y al panadero que iba a ser ejecutado, su cabeza le iban a cortar. Se cumplieron los sueños tales como José lo dijo, porque Dios estaba con él. Y lo que pasa es que el que estaba favorecido, que fue el copero, José le pide: no te olvides de que estoy acá. Y vino un momento de paciencia, porque entonces este hombre fue restaurado a su trabajo, el panadero fue cortado la cabeza, pero el copero se olvidó. Pasaron como 2 años y José seguía en la cárcel. Vino el olvido, no solamente la injusticia, no solamente la separación, sino que vino ahora la prueba de su paciencia. Mira José apartado, traicionado, vendido. Mira José, hermano, traicionado. Mira ahora con la injusticia. Mira ahora en prisión, probado su integridad, en prisión, y ahora olvidado también por esta persona al cual hizo el favor. Pero todo, aparentemente, aunque sea un olvido, Dios sigue obrando. Cuando tú no ves nada, Dios sigue obrando. Tú no te canses, Dios sigue obrando aunque tú no puedas verlo. Dios está esperando el momento en que Faraón tuviera su sueño, en que tuviera las condiciones creadas para que mostrara su poder en la vida de José frente a esta gran figura que era el Faraón de la tierra. Entonces la promesa se rompió. Realmente usted y yo podemos tener momentos en que nos rompe las promesas. La gente que te dicen cosas y luego te fallan, entonces uno queda decepcionado de las cosas que pasan. El copero lo olvidó. Pasaron 2 años de espera ahí en la cárcel. El tiempo de Dios es perfecto y el olvido de los hombres no cancela el recuerdo de Dios. Dios se acordó del pueblo de Israel. Dice, 400 años estaban allá en esclavitud. Dice, Dios se acordó del clamor de su pueblo y fue y mandó ahí un Salvador. Dios se acordó. Dios siempre se acuerda de los suyos. Dios no se olvida de ti. Dios te conoce, te tiene en la palma de su mano. Dios está contigo. Dios no te olvida. Los hombres pueden olvidarse. Este copero se olvidó de José por 2 años, pero Dios no se olvidó, sino que esperó el momento preciso y adecuado para continuar haciendo la obra que estaba haciendo en José, que todo obra para bien, esperando que José creciera, esperando que se diera condición con el faraón, esperando cada momento para hacer la obra completa en la vida de José. Así que llega el momento en que el propósito ahora es revelado y viene a pasar entonces José de prisionero a príncipe. Llegó el momento esperado. En Génesis 41 a 45 entonces nos muestra acá el momento divino. El faraón sueña ahora y el copero finalmente recuerda: José, allí en el calabozo hay una persona que conoce de sueños. Nadie podía darle interpretación del sueño que tenía el faraón. Estaba turbado, estuvo soñando aquellos 2 sueños, ¿usted se acuerda? Aquellas vacas gordas que se comían las vacas flacas, y aquellas espigas llenas de trigo que se comían aquellas espigas secas, y ese sueño perturbó la mente de Faraón. Se preocupó y buscó explicación, y nadie podía dar explicación, porque él pedía la explicación del sueño, el sueño y la explicación del sueño. Y entonces se acordó el copero. Dice: hay un hombre allá en la cárcel que profetizó, que me dio mi sueño correctamente, el mío y el de que estaba conmigo, el panadero, y tal como él dijo, sucedió. Se acordó y mandaron a buscar entonces a José. José fue, lo quitaron ahí su ropa de prisionero, lo bañaron, lo pusieron con ropa reales que estuvieron frente al faraón, y ya viene preparado. Y vemos entonces una gran lección ahora, no solamente de integridad como vimos en frente a la esposa de Potifar. Vemos ahora a José con una actitud tal como la de Jesús, de humildad y de sabiduría. José dice a Faraón: no está en mí el interpretar el sueño. Dice: Dios será el que te dé la respuesta. Dice: aunque estuvo años olvidado, no se olvidó de Dios. Si él estuvo ahí olvidado en la prisión, pero no se olvidó de Dios, y tampoco Dios se olvidó de él. Y Dios seguía en contacto con él, su presencia seguía manifestándose en la vida de José, seguía ayudando a José a estar en favor con Dios. Y ahora entonces José dice: yo te voy a dar la respuesta del sueño, no yo, sino el Dios que vive en mí, el Dios que me habla a mí, el Dios de los cielos, ese Dios quien dará la respuesta. Y le muestra a José la respuesta a Faraón, y Faraón le halló bien lo que le acaba de decir aquí José,
Y dice, ¿quién encontraré yo tan grande, de tan gran sabiduría en todo el territorio para poner a cargo de lo que viene? Le dijo que iban 7 años de escasez, de abundancia más bien, y luego 7 años de escasez que vendría más tarde. Por tanto, era tiempo de tomar y hacer las cosas correctamente con los 7 años de abundancia, para cuando viniera escasez, entonces tuvieran suficiente para sobrevivir esos 7 años. Y así tal como eso fue, y José fue puesto a cargo entonces ahora de todas las cosas, de todo lo que iba a hacer, debía hacerse para encontrar solución al problema que se avecinaba. Aquí vino la exaltación, así que vino de la cadena que tenía como expreso a un collar de oro. Viene de la prisión al palacio, viene de la prisión a ser un príncipe ahora, porque Dios ahora es el momento de la exaltación. Dios no se ha olvidado de su pueblo. El asunto, la fidelidad en lo oculto, lo preparó para la autoridad en público. Así entonces tenemos lo siguiente, que Dios se encarga de exaltarnos cuando sea el momento adecuado para cada uno de estos asuntos, cuando se dé todo como debe darse. Así que la fidelidad en lo oculto lo preparó para la autoridad en lo público. Así que ahora vemos a José pasar de esclavo a gobernador. Vean la gran bendición de la fidelidad de este hombre en todo su caminar desde el pozo hasta llegar a la presencia acá de Faraón. De esclavo viene a pasar ahora a ser el gobernador de todo. Cuando estaba en casa de Potifar, igualmente llegó a ser el principal de la casa. Cuando estaba en la prisión, llegó a ser igualmente el que estaba a cargo de todo en la prisión. Ahora llega frente a Faraón y Faraón lo pone como gobernador del pueblo. Imagínese usted, momento de exaltación, momento grandioso que la Escritura nos enseña varios pasajes a tener en cuenta. Por ejemplo, su Señor, Mateo 25, 21 dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. ¿Ven? La fidelidad. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré. Así entonces, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pedro nos recuerda en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué hizo José? Se humilló delante de Faraón y dijo, no es de mí la capacidad de interpretar el sueño, es Dios quien dará la respuesta. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Fácilmente, dice el versículo 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que todo lo que te preocupe, todas tus cargas, lo que tú no entiendas, dáselo al Señor en oración, acércate a Dios, humíllate delante de Dios. Dios tiene cuidado de ti, como bien dice el cántico y también dice en la Biblia, si Dios cuida a las aves, también cuidará de ti. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu ansiedad y Él tiene cuidado de vosotros. Esperar en el tiempo de Dios para ver la bendición de Dios en tu vida. Gran ejemplo, Cristo mismo. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte. Y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Eso en Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Como Jesucristo se humilló por nosotros, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas que están en los cielos y en la tierra, y que todo el mundo pueda proclamar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que José se humilló grandemente delante de Jehová, y Dios hizo lo que tenía que hacer, lo exaltó sobre todo nombre. Así que, y luego vino la gran victoria, no solamente la exaltación, sino que vino ahora la reconciliación, el gran momento de que se pudo
hacer evidente aquel primer sueño que Dios le había dado a José. Le dio aquel sueño donde sus hermanos se iban a postrar delante de él. Le dio aquel gran sueño donde su padre y su madre se iban a postrar delante de él. Y ahora se hizo aquí realidad al final de todo, cuando ya Dios conformó todo. Todas las cosas obran para bien. Ahora llegó todo al final, dice, para poder salvar a este pueblo cuando vino el hambre. Ya Dios estaba listo para tener a José en una posición correcta, adecuada, para ser de bendición, no solamente para Egipto, sino bendición para su pueblo, que también iba a pasar por hambruna alrededor de ese tiempo. Así que vino una gran reconciliación y tenían miedo delante de él al reconocer que era José mismo cuando descubrieron. Y José fue acá quien dio este gran versículo que es equivalente a Romanos 8:28. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, cuando lo vendieron, cuando lo envidiaron, todo lo que hicieron, pero Dios lo encaminó a bien. De ahí el título del mensaje de hoy. Dios lo encaminó a bien. En Génesis 50:20. Así que el clima de todo el mensaje, hermano, es la perspectiva de José, que revela el corazón de Dios y que deja un gran ejemplo para todos nosotros, el hecho de que nos muestra acá el perdón y la reconciliación. El plan de Dios con la humanidad es el perdón. El plan de Dios con la humanidad es la redención. Dice claramente que Dios vino a buscar ese palo que se había perdido, vino a perdonar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino a ofrecer perdón a la humanidad perdida, a redimirnos, a reconciliarnos, a traernos de vuelta a andar en comunión con Él. Y eso es lo que dice aquí José. Ustedes me vendieron, ustedes hicieron cosas que pensaban que estaban haciendo mal contra mí, pero Dios hizo cobrar a todo para bien, para que ustedes vean ahora, para que puedan ver la bendición ahora y puedan ver cómo realmente ustedes no van a morir de hambre, porque van a tener una abundancia extraordinaria gracias a que me vendieron, gracias a que me mandaron para acá, gracias a todo lo que pasé acá. En cuanto a injusticia, en cuanto a olvido, en cuanto a paciencia, todo lo que pasé, todo obró para bien, para que ustedes vean ahora el fruto de lo que están a punto de disfrutar. Así que Dios puede tomar los planes malvados de los hombres y redimirlos, cambiarlos para bien, para un bien mayor, y sobre todo para salvar vidas, como lo hizo en este caso con el pueblo o la familia de José, y también como quiere hacer con todos nosotros. Así que se hizo realidad aquel sueño. Los que se doblegaron delante de él, aquí estaban, postrados todos sus hermanos delante de José. Sin embargo, José no se exaltó y dijo, ven, se les dije, si iban a escondidas tenían que doblarse delante. No se preocupen, lo que ustedes hicieron, Dios estaba en el asunto, Dios nunca me abandonó, Dios nunca me dejó, Dios sabía lo que estaba haciendo, estaba preparando todo para bien y para que vieran ahora lo que ustedes ven delante de sus ojos. Así que, hermano, algunas aplicaciones de estas lecciones que hemos visto rápidamente. Si estás tú en un pozo, hermano, o has sido vendido, recuerda, la caravana que te lleva no tiene la última palabra. Dios va contigo. La presencia de Dios, hermano. Nunca te olvides, Dios está contigo. Que dice ese gran versículo de Isaías 41:10, perdón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La presencia de Dios. ¿Estás sirviendo fielmente en un lugar que no elegiste? Quizás está en un sitio que no te gusta, un trabajo que no crees que sea bien remunerado, quizás algo diferente. Mantén tu integridad. Tu integridad en la casa de Potifar es un testimonio más fuerte. ¿Te sientes olvidado de un calabozo como José? El silencio no es ausencia. Dios está trabajando en la espera. Dios está preparándote para algo mejor, para algo más grande, para algo más extraordinario. Mira tu vida con la perspectiva del Génesis 50:20. Lo que la gente usa para mal, Dios lo usa para bien. Para conformarte a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Porque todo lo que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, los que amamos a Dios, esto es de acuerdo al propósito que tiene Dios para con nosotros. Si confía en que Dios puede encaminar todo, lo bueno, lo terrible, para un bien que tal vez no veas hoy, pero que Dios te va a mostrar más adelante.
No te rindas. Confía en la fidelidad de Dios. Confía en la presencia de Dios. E imítale siendo fiel, siendo íntegro, confiando en Él y esperando el tiempo de Dios, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo, para que la gloria sea siempre de Él, pero el beneficio sea nuestro al ser conformados a la imagen de Jesús, al crecer y tomar la corona de vida cuando soportamos las tentaciones, a mantener la integridad y ser de beneficio y de bendición para todos los que están alrededor nuestro, porque Dios está con nosotros, bendiciéndonos, proveyendo, usándonos para su gloria y mostrando su favor y su gracia en nosotros, a través de nosotros, para que el mundo que nos rodea pueda entonces también ver esa bondad de Dios y reconocer que Dios le está llamando a un arrepentimiento al ver la bondad y el beneficio y el favor de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, pero debemos nosotros aceptarlo, recibirlo y bendecirle y darle a Él la gloria de vida a su nombre. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos por este relato breve, conciso, pero lleno, Señor amado, de grandes lecciones para nosotros como creyentes, de saber que todas las cosas obran para bien los que te amamos, porque tienes un plan para con nosotros. Por nuestra parte, abre nuestros ojos para ver tu fidelidad, para ver tu bondad, experimentar tu bondad en nuestros corazones, para ver, Señor amado, que estás obrando siempre en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Que tú no te olvidas de nosotros a pesar de que no veamos nada, sino que en el silencio de la noche y en el momento difícil de nuestras vidas y cualquiera que sea la circunstancia, que no olvidemos nunca, ni por un instante, que tú no estás con nosotros. Que tu mano nos sostienes, tu espíritu nos impulsa, nos alienta, nos anima. Tu amor nos impulsa también. Reconocemos que si tú nos amaste a nosotros, nos diste a tu propio Hijo, que es lo más precioso que tuviste, ¿cómo nos darás también con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Que aunque no nos parezca correcto lo que estamos viendo quizás, o no nos guste lo que estamos pasando, tú, Señor, harás grandes maravillas para nosotros y en nosotros. Recibe la gloria, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo